En este video veremos qué significa Sugar Daddy y cuál es el fenómeno que hay detrás de este término. Sugar Daddy es un término del inglés cuya traducción literal sería papito dulce, pero más allá de la simple traducción hay mucho más que ver y entender en este fenómeno. Un Sugar Daddy es un hombre dispuesto a pagar por el sostenimiento de una mujer mucho más joven que él, a cambio de recibir sus favores sexuales. Unbelievable! Los Sugar Daddies suelen ser hombres entre 40 y 70 años que tienen una situación económica estable y boyante. En otras palabras, un hombre con suficiente dinero para poder pagar los caprichos y necesidades de su Sugar Baby. What? En muchos casos estos hombres suelen estar casados y tener hijos, que en ocasiones incluso tienen la misma edad de sus Sugar Babies. Las Sugar Babies por su parte suelen ser mujeres u hombres jóvenes entre 18 y 30 años que buscan quien les brinde soporte económico y están dispuestas a retribuir con sexo a sus Sugar Daddies. This is ridiculous. También hay Sugar Mommies, mujeres que pagan a hombres o mujeres en un fenómeno idéntico al de los Sugar Daddies. Oh yeah? Pero ¿cómo se establece el contacto entre Sugar Daddies y Sugar Babies? Sitios web especializados en este tipo de contactos pululan en la internet, donde los Sugar Daddies crean una cuenta en la que exponen sus preferencias y en algunos casos su estado financiero para convencer a las interesadas de que tienen con qué pagar. Por su parte, las Sugar Babies suben sus fotos y expresan sus preferencias y lo que requieren para contactar con un Sugar Daddy. Esto puede ser un monto económico o simplemente piden que se les compre algo específico. Cuando el Daddy y su Baby coinciden, se ponen en contacto y acuerdan los términos de la negociación. Estos sitios de internet se curan en salud, siendo explícitos en que solo prestan el servicio de contacto, pero que prohíben la prostitución. Sin embargo, es claro que muchos usuarios usan este servicio simplemente para contratar y suministrar servicios de prostitución. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que es un fenómeno de prostitución encubierta en que hombres ricos aprovechan la situación de vulnerabilidad de algunas mujeres? ¿O es simplemente un canje de favores entre dos adultos que logran un acuerdo amigable y que beneficia a las dos partes? Deja tus comentarios. Si el video te gustó y te sirvió la información, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara!